Bienvenidos todos a De Usuarios a Defensores, un podcast donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, las personas. En esta segunda temporada vamos más allá del awareness. Hablamos de comportamiento, de cultura y de decisiones que realmente reducen el riesgo. Aquí no creemos en el usuario como el eslabón más débil. Creemos en personas capaces de aprender, detectar y actuar. Este espacio es conducido por Juan Carlos París, referente regional en ciberseguridad y defensor de una visión humanista de la seguridad digital, quien nos acompañará en cada episodio para transformar usuarios en defensores. Porque cuando una persona entiende el riesgo, se convierte en parte de la solución. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a De Usuarios a Defensores, un espacio donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, las personas. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy estoy muy emocionado porque ya estamos en el tercer episodio de nuestra segunda temporada y tengo un invitado de lujo. Tengo el honor de presentar a mi gran amigo Néstor Altuve. Néstor es un consultor y formador con foco en transformación digital. Creo que si hay alguien que conoce bien el término y me ha enseñado a mí sobre transformación digital, puedo decir que es Néstor. Es un estratega de negocios en inteligencia artificial aplicada con un ángulo muy ejecutivo, porque Néstor siempre habla de la tecnología con impacto en resultados. En paralelo, ha trabajado en ciberseguridad en lenguaje gerencial, conectándola con decisiones de liderazgo, productividad y riesgo. En un plano académico, figura como coordinador del programa de ciberseguridad para managers de Unikemia y el IESA y gerente regional para Centroamérica y el Caribe de Unikemia. Además es consultor y docente y conferencista, compañero de TED de hace más de 4 años junto conmigo, con más de 32 años de experiencia, que se dice rápido, estamos hablando de bastante tiempo, 3 décadas por lo menos, Neto, incluyendo docencia en el IESA Panamá y en la Universidad Central de Venezuela, abordando temas de emprendimiento digital y transformación. También publica y divulga temas sobre ciberseguridad, negocio, IA y liderazgo, y tiene un blog interesantísimo. A los que quieran seguir a Néstor, búsquenlo. Él está en LinkedIn y también está en nestoraltuve.com, donde tiene un blog maravilloso donde comparte información de primera línea. Así que bueno, Néstor, creo que ya te he presentado bastante bien, pero háblanos un poquito de ti. ¿Por qué es importante que estés aquí compartiendo el día de hoy con nosotros en De Usuarios a Defensores? Bueno, sí, inclusive ahora el último año he estado más, tú comentaste que estaba en Unikemia, sí, sigo un poco apoyando, pero ya no con el rol de líder regional, o sea, estoy un poco más independiente, sigo apoyando, por supuesto, el proyecto y realmente, bueno, es muy interesante porque ahí una de las partes de lo que uno hace asociado con el tema de lo que tú comentabas que yo vengo desarrollando, pues asociado al tema de la tecnología, la ciberseguridad, en el tema de formativo. Es increíble, por ejemplo, eso, pues cuando uno está coordinando el programa ese de ciberseguridad para managers, te da cuenta, pues hay un poco de los temas que tú has venido tratando en tus 2 temporadas del podcast, ¿no? Y es muy interesante. Fíjate, es que no lo comentas, pero yo soy administrador y contador. Y la vida me fue llevando un poco hacia el tema estratégico y terminé siendo de alguna manera una especie de Chief Digital Officer en un grupo de medios importante en Venezuela. Y definitivamente eso me llevó a insertarme en todo este tema de la transformación digital y del tema de la digitalización. Y fíjate, si tú ves, por ejemplo, visitas mi perfil en LinkedIn, ven que yo coloco algo así como que mi motivación, mi fin es ayudar a las empresas de la era no digital a no desaparecer en la era digital. Y tiene que ver mucho también con el tema del podcast, ¿no? Con el tema de la Por supuesto que ciberseguridad. sí, poniendo a las Es personas en el centro, es correcto. Pero fíjate, yo estuve así es. revisando tu hoja de vida, no vayas a creer, estás completamente toqueado. Y tú eres un tipo súper versátil, Néstor. Tú has estado, mira, en banca, has estado en Petróleos Venezuela, has estado en financieras, has estado en prensa, en el grupo Últimas Noticias, has estado en el World Association of Newspaper, has estado en Capital Financiero. O sea, eres una persona que realmente, si podemos ver un poco tu perfil, has estado en la parte de comunicación.
Y esa parte de comunicación creo que te ha dado un superpoder de poder entregar un mensaje a las personas. Sí, fíjate, hay un hilo, yo siempre digo a manera de juego, ¿no? Y a manera de chiste, yo siempre digo que desde el punto, yo tengo una particularidad, normalmente el financiero, pues es difícil que entre en la parte estratégica porque es muy riguroso con el tema de las cifras y mucho menos en Correcto. la parte tecnológica y digital. Y yo siempre digo a manera de juego que quizás existen personas muy buenas en finanzas, independientemente, en estrategia, independientemente, o en tecnología, pero que es muy difícil conseguir una persona con el perfil como el mío, que pueda unir las tres cosas con un criterio lo suficientemente estratégico y gerencial para poder ayudar a las organizaciones un poco, y eso es un poco lo que se transmite, que bueno, tanto en mi rol de formador, en mi rol como consultor, en todos los roles que he venido desempeñando. Entonces, fíjate que si ha ido un hilo conductor que si bien yo nací como, es muy chistoso porque yo estudié administración y después estudié contaduría, yo tengo doble titulación y en todos los casos, pues todas mis electivas tenían algo que ver con sistema de información gerencial. En aquella época se llamaba auditoría del computador. Imagínate eso. Imagínate tú, eso era la manera como se trabajaba la ciberseguridad a No vamos a final hablar de la fecha para que no se de nos los caiga en la cédula. 80, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante el tema del perfil que tú comentas porque es esa conexión que yo he venido haciendo entre quizás los tres temas, ¿no? El tema estratégico, el tema digital y el tema financiero. Y eso me lleva un poco, pues por supuesto, habiendo trabajado en un grupo de medios tan importante, yo también, y al tener un rol clave en el proceso de digitalización del grupo, pues también esa parte comunicacional pues quedó en mí y tratando pues de ayudar a la gente. Siempre he sido, y si recordarás en mi TED Talk, tuvo que ver mucho con la Correcto, experiencia lo desde el punto recuerdo. de vista, desde el punto de vista de liderazgo y desde el punto de vista de lo que hicimos para poder potenciar el proyecto de transformación digital en ese momento. Entonces, fíjate que es un rol un poco integral, es difícil quizás conseguir, ¿verdad? Que yo trato de validarlo y la verdad que hay pocos, ¿no? Y es increíble porque, por ejemplo, yo ahorita también estoy dando clase en una escuela de negocios guatemalteca que se llama Pan American Business School y casualmente muy chistoso porque mañana, ahorita estoy dando una maestría en tecnologías disruptivas y mañana me toca hablar de Wow, ciberseguridad. increíble. Bueno, todo esto viene como anillo al dedo. Y una de las razones principales por la cual siento especial interés en traer a Néstor acá es que Néstor se ha reinventado y ha evolucionado con las tendencias, con la tecnología misma. Néstor puede traducir la ciberseguridad a negocio y liderazgo. Puede tener un enfoque para managers, para la parte directiva. Y ahorita está súper activo con el tema de la IA, riesgo, cultura. Y puede ser ese puente interesante entre la transformación digital y la ciberseguridad. Entonces, bueno, Néstor, no nos queda más que entrar ya en materia. Y como bien sabes, nosotros en esta segunda temporada tenemos dos preguntas centrales que le hacemos a todos nuestros invitados, porque nos interesa conocer desde cada perspectiva de cada uno de ustedes, por supuesto, su punto de vista y la respuesta. Y una de las grandes riquezas que ha tenido este podcast es la gran variedad de invitados que tenemos de diferentes áreas. Entonces, quiero comenzar con la pregunta que da nombre a este podcast. Y quiero preguntarte, Néstor, ¿qué tuvo que pasar para que dejaras de ver a los usuarios como un riesgo y empezaras a verlos como un defensor potencial? Fíjate, al final yo considero, y es algo, uno siempre cuando estamos trabajando en el tema de ciberseguridad, uno habla del famoso firewall humani, ¿no? De un poco de lo que es el escudo humano ante el tema de los ciberataques, ¿no? Y la ciberseguridad. Pero fíjate, yo creo que ese cambio de visión, bueno, yo creo que a veces nace inclusive hasta desde lo personal, ¿ok? De lo personal viene el tema del phishing, el tema de que le vulneren a uno y que yo creo que eso ayuda mucho desde el punto de vista de cambiar ese enfoque a defensor, que te suceda algo personalmente. Eso creo que es importante. Pero también veo que es interesante el tema de cómo pasar realmente de usuario a defensor, es que te actives o que te llame la atención o que tengas suspicacia cuando las cosas van demasiado bien. Yo creo que eso es algo que es importante. A veces los sistemas parecen perfectos y cuando las cosas van demasiado bien, eso volviendo al tema del phishing o el tema de la ingeniería social. O sea, no nos confiemos de, pues siempre tenemos que repreguntar esto, que eso.
oye, esto tiene sentido, esto realmente me están pidiendo datos que realmente yo quiero, y eso creo que lo llevamos lo debemos llevar a nosotros como usuario en las empresas, que es un poco lo que queremos hablar. Y ese usuario también yo creo que cambió, Juan Carlos, cuando a raíz de la pandemia mucha gente tuvo que aprender tecnología. Había mucha gente que en las empresas, y yo lo viví, mucha gente que llamaba al escritorio de ayuda hasta para aprender el equipo. Y cuando llegó la pandemia, pues se dieron cuenta que tenían que aprender a hacer cosas porque se podían quedar sin trabajo. Y eso nos llevó también un poco a que la gente se convirtiera un poco en defensora, ¿no? Pues de ver las cosas con otra, valga la redundancia, con otra visión y de poder tener digamos, ese grado adicional de entender que más bien cuando las cosas están trabajando de forma perfecta es cuando realmente pues tenemos que actuar y estar pendientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que estamos viendo y que yo creo que también la cultura, y fíjate que yo hace mucho tiempo di una presentación y tiene que ver un poco con la pregunta y con la posición que está asumiendo la gente. Hice una presentación para la comunidad Dojo, pues que tú también formas parte, ¿no? Correcto, sí, la recuerdo claramente. Sí, hice una presentación a las chicas, a las que estaban, el tema de mujeres en ciberseguridad, donde, donde decía que realmente me invitaron a hablar del tema de transformación digital y ciberseguridad. Yo decía que de alguna manera la transformación digital era la bella y la ciberseguridad la bestia. Era como un patito feo. Y Correcto. eso, gracias a Dios, ha cambiado. Eso ha cambiado. Yo creo que la gente pues tiene una visión diferente de la ciberseguridad. Inclusive creo que las empresas, y me llama mucho la atención porque ya la gente, una de las cosas que yo hablo tanto en mis formaciones, es que yo digo que hay tres, digamos, adelantos o tres innovaciones que ya no son tendencia, que para mí son números fijos puestos en las organizaciones. Número uno es el Big Data, los grandes volúmenes de datos. O sea, una empresa que no esté basada en datos no va a tener, realmente no tiene futuro. La segunda es la nube. No hay capacidad en una empresa para poder estar en la nube. Y la tercera, pues la ciberseguridad. Para mí ya son tres tendencias que no son tendencias, porque definitivamente son algo que es un must. Y aquí se me va a volver a caer la cédula, Juan Carlos. Yo vi en segundo año de la carrera, allá por los años 80, una materia que se llamaba contabilidad computarizada. Oh my gosh. ¿Ok? Hoy en día eso es una obviedad. Entonces, vuelvo al tema de la pregunta de ciberseguridad. Para mí, pues realmente que una empresa tenga mecanismos de ciberseguridad y sus usuarios y las personas que trabajan en esa empresa actúen en consecuencia, es básicamente ya se convierte en una obviedad para una empresa, igual que basada en datos, igual que el tema de la utilización de la nube. Excelente respuesta. Y fíjate, tú has nombrado varios aspectos interesantes. Hablaste de una manera indirecta de tres elementos que yo siempre menciono, que son las tres Cs, que es la conciencia, el compromiso y la cultura. Estar consciente de que esto está ocurriendo, que es una realidad, que ahora ni siquiera hablamos de la ciberseguridad como un tema tecnológico, ahora es un tema cultural. Hablamos también del compromiso, que es el saber actuar cuando algún elemento que toque la ciberseguridad ocurra, y esto permea y se convierte en lo que es una cultura que ya debe formar parte de las organizaciones, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hacemos vida digital en prácticamente todo. Y esto me va a llevar a la segunda pregunta que te tengo el día de hoy. Quiero que me respondas, ¿qué hace hoy una persona dentro de tu organización que te permite decir, esta persona ya es parte de una verdadera defensa? Para mí, esa es una pregunta bastante sencilla. Para Qué mí es bueno, la, adelante. sí, para mí la pausa, la persona que se sienta a pensar, la pausa. O sea, esa persona para mí una persona defensora es aquella que se detiene ante, ya sea el uso de la tecnología desde el punto de vista personal y por supuesto desde el punto de vista corporativo. Ok, yo creo que esa, pues para mí realmente es una consideración que esa persona se convirtió en un defensor. Correcto, correcto. Esa pausa que habla Néstor es uno de los principales elementos que utiliza la ingeniería social para atacar a sus víctimas, buscando la inmediatez. Entonces, nosotros en ciberseguridad hablamos de detenerse, pensar y actuar. Realmente me gané una tarjeta de Amazon de $100 sin hacer absolutamente nada y tengo que entregar unos datos.
Ajá. Realmente tengo un tío príncipe nigeriano que me dejó $2 millones y yo tengo que ver cómo cobro esa herencia. Realmente este link de una compra que hice de Amazon, si yo no he comprado absolutamente nada en Amazon o tengo la mala suerte de haberlo comprado, pero me está llevando a una página que no es, ese espacio que habla Néstor de detenerse y pensar puede ser la diferencia entre un ataque exitoso o un ataque fallido. Sí, y eso lo conectamos con la primera pregunta. Por ejemplo, primero tener el tema de que mejor está funcionando es cuando más alerta debemos estar. Porque al final es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando en la medida que la gente va, y esa es parte de la ingeniería social, inclusive esa que vas agarrando confianza, ¿no? Y bueno, las estafas han existido toda la vida y por ejemplo esa famosa estafa nigeriana es una sofisticación online de algo que existía hace mucho tiempo y que secuestraban pues a la gente y hoy en día pues se ha computarizado, pues, pero Secuestran los datos ahora con el sí, ransomware. los datos, y entonces, pues definitivamente yo creo que la pausa, eso de pensar más allá, ¿no? Y sobre todo, fíjate, entender, yo creo que a veces cuesta mucho, y yo sé que es muy fastidioso y es parte de lo que a veces hablo en las clases, el tema de, por ejemplo, de las políticas de ciberseguridad empresarial, por ejemplo, lo que tiene que ver con las claves. Eso es algo que es bien importante, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con eso de darle clic a todo, darle like a todo, darle, por ejemplo, hoy en día entiendo que las empresas, muchas lo tienen bastante regulado, por ejemplo, el tema de Google Connect o conectarte a cosas, a redes sociales, mucho software de prueba, mucho freemium, pues yo creo que poco a poco la gente tiene que entender que pues tiene que detenerse. Yo sé que el tema yo lo promuevo mucho en el tema de transformación digital, que es el tema de la experimentación, pero no puede ser una experimentación a lo loco, ¿no? Yo creo que la gente debe conocer realmente lo que está haciendo, sobre todo en las empresas, qué está haciendo, dónde está entrando, y después, bueno, probablemente lo conversemos, pero por ejemplo ahorita las empresas han tenido como miedo de abordar el tema de la inteligencia artificial y mucha gente está utilizando conexiones corporativas para hacer, he visto varios informes, ¿no? Y entonces allí es donde viene eso, ¿no? Un poco ese usuario que realmente se detiene y dice, oye, me están pidiendo compartir los datos, esto es reconocido, esto no es reconocido. Y fíjate que en el tema comunicacional, casualmente ahorita me tocó dar un curso en Costa Rica a raíz de que son las elecciones para el tema de las deepfakes, por el tema de las deepfakes, que tiene que ver de alguna manera con temas de seguridad, ¿no? Sí, deepfake y deep news también. Sí, fake Fake news. news. Entonces fue interesante porque explicarle a un grupo de periodistas ahorita en el ámbito electoral que están teniendo es realmente importante. Es muy, muy bonito la fotito jugando, la fotito bueno, yo por ahí publiqué un artículo con una foto con Trump, pero obviamente está dentro de un marco que yo lo hago con toda la seguridad del caso. Muchas veces cuestionamos el tema de uso de la parte de biometría y se nos olvida que en el mismo momento que una imagen de nosotros toca el Internet, ya automáticamente perdemos control sobre ella. Me da Sí, risa, aquí en Panamá, fuiste testigo de un revuelo de un banco importante de la plaza, que las personas se rehusaban a utilizar la parte de biometría como un mecanismo de identidad fabuloso, además, tú bien lo sabes, que la parte biométrica es importantísima porque pensaban que la foto viajaba al banco. Entonces, hay un tema también de educar a nuestros colaboradores, a nuestros usuarios, para que entiendan que todas estas medidas de seguridad que van implementando las organizaciones tienen como fin principal es proteger la identidad, porque la identidad ahora se ha convertido en el nuevo perímetro de ataque. claro. Ahora los ciberdelincuentes están buscando no violentar los perímetros, sino violentar las credenciales, la identidad de la persona, porque obviamente le están entregando las llaves para poder hacer su fechoría. Y aquí, Néstor, quiero entrar a una conversación, un plan un poquito más estratégico. Tú eres un gran defensor de todo el tema de transformación digital y quiero que me hables un poquito de ese rol, de esa triada entre transformación digital, ciberseguridad y el usuario. Bueno, fíjate, es un elemento importantísimo. Yo no la estoy dejando fuera en ninguno de los análisis que hago, o sea, cuando estoy trabajando en el tema, pues por supuesto, empresarial. Y yo considero que prácticamente esa triada es clave, porque al final la ciberseguridad es el elemento importante
para que sustenta la seguridad de todo lo demás que se está haciendo. Entonces, definitivamente, tener el elemento ciberseguros, de ciberseguridad dentro de todos los proyectos es interesante porque, por ejemplo, en el tema de la transformación digital, uno, digamos rápidamente, no vamos a dar una académicamente aquí o dar una consultoría, sino pero un poco uno lo que hace es que normalmente valida el plan estratégico de la empresa, ¿ok? Valida, digamos, su visión digital o la define, ¿ok? Y se arma lo que se llama una sola visión estratégica, porque hoy en día el problema es que la transformación digital no es un ítem del plan estratégico, sino es transversal, across de todo el tema de la empresa. Y cuando pasamos a la siguiente parte, que es desarrollar el portafolio de proyectos, evidentemente los proyectos, digamos, desde el punto de vista de lo que uno pues levanta y el levantamiento que hace, siempre hay proyectos para potenciar los ingresos, para hacer eficientes los costos, los gastos, pero yo siempre incluyo dentro del portafolio con un carácter prioritario el tema de la ciberseguridad, porque nada de lo otro puede funcionar bien si no tenemos la seguridad digital o la seguridad online garantizada. Entonces no vamos a poder hacer nada. Y en un mundo como el que estamos viviendo, donde todo el mundo anda rápido y la gente quiere, además las empresas creen que la digitalización también es como para que todo salga más rápido y empiezan a atropellarse. Allí creo que también es importante transmitir el nivel del tema de la ciberseguridad alineado con la transformación digital. Fíjate que hoy en día se ha creado en las empresas, hay un tema de riesgo. Ok, el tema de riesgo ya es un tema gerencial, estratégico, de junta directiva. Y allí, fíjate que en muchos casos, inclusive, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, además de sacar la transformación digital del área netamente de tecnología, pues en la separación de lo que es el área de seguridad de datos y de seguridad digital de las empresas, también estoy totalmente de acuerdo para que conviva y realmente sea lo importante que tiene que ser dentro del ámbito de, el tema regulatorio inclusive y el tema, por supuesto, de riesgo, ¿no? De control de riesgo a través del tema de la ciberseguridad. Por eso también que yo decía, pasó de ser la bella y la bestia a ser la bestia se convirtió en el príncipe. Eso le pasó a Totalmente. la ciberseguridad. Yo lo decía desde hace mucho tiempo. Y es muy chistoso porque a mí hace 10, 12 años, gente que sus hijos están estudiando tecnología. Oye, ¿qué quieres tú que mi hijo Especialice. especialice, sí, se especialice? Entonces, mira, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con datos. Eso fue en el año 2014, 2015. Cuando llegó el 2018, 2019, inclusive antes de la pandemia, cuando me volvían a preguntar ciberseguridad, estudien ciberseguridad, temas de ciberseguridad, pues métanse por esa parte porque además, tú lo sabes, Juan Carlos, el talento es escaso, Muy se escaso. paga muy bien, muy escaso, se paga muy bien y además es muy interesante todo lo que está pasando. Bueno, tú que lo vives a diario, inclusive con las comunidades que colaboras, pues lo sabes. Sabemos que hay un talento escaso, pero sabemos que cada día más esto que está sucediendo es importante. Y más hoy en día, por ejemplo, el tema del ransomware o el secuestro de software, ¿no? Pues eso es un elemento clave. Interesantísimo. Mira, sabes que siempre hablamos de que el ransomware es el jugador número 10 de la ciberdelincuencia. Y nosotros siempre hacemos este énfasis en que cuando nosotros agregamos a esa primera línea de defensa a nuestros colaboradores, estamos agregando un par de ojos por cada colaborador dentro de nuestra organización. Porque al final, si un colaborador no tiene las herramientas, la formación y el conocimiento para actuar ante una amenaza, pues obviamente él siempre se va a convertir en parte del problema y no en la solución. Quisiera que me dijeras brevemente, hablando de transformación digital, en esa ecuación, ¿dónde queda la parte de formación y de capacitación en temas de awareness? Porque me hablaste de temas estratégicos, pero quisiera que me aterrizaras el tema del awareness, de la formación en ciberseguridad, cuando hay toda esta implementación de productos, de servicios nuevos. Muchas veces la gente confunde digitalización con transformación digital y esto es una gran enseñanza tuya que vienes defendiéndolo desde hace tiempo. Creo que fue una de las primeras personas que me decía, si digitalización no es transformación digital. Esa es una falsa creencia que hoy por hoy todavía escucho más de uno decirla. Entonces, en esa ecuación, ¿dónde pondríamos nosotros todo el tema de formación y awareness exclusivamente en el área de ciberseguridad? Bueno, fíjate, desde el punto de vista estratégico, bastante sencillo. Si hablamos de una hoja de ruta, la primera parte es la estrategia y ya hablamos un poco de la estrategia, ¿no?
Dentro de la segunda parte, digamos también, la hoja de ruta tiene, como decir, tres grandes bloques o tres grandes elementos, ¿no? La estrategia, ya hablamos de ella. Después vienen los cómo la habilito, ¿no? Cómo habilito la estrategia. Y dentro de la estrategia está la parte de la cultura. Y entonces, dentro de la cultura está habilitado un ítem importante para la parte de la ciberseguridad. Pero el tercer elemento, la hoja de ruta, es lo que llamamos la implementación o la orquestación de la transformación digital. Entonces allí yo creo que en la parte de los habilitadores está la cultura como un habilitador y ahí insertamos la parte de la formación que tiene que estar desde el día cero, ¿ok? Pero después, por supuesto, en la parte de la orquestación es cómo realmente llevamos eso a la puesta, digamos, en el momento que el sistema está funcionando en vivo. Entonces, para mí, dentro de lo que es la hoja de ruta, el tema de la ciberseguridad y la formación, que forma parte bueno, de la cultura, está desde, por supuesto, desde el día cero. El tema no es secuencial como tal, lo que pasa es que desde el punto de vista consultoría y académico lo vemos así como algo secuencial, pero no es secuencial porque la cultura empieza desde cero, sobre todo porque hoy en día las empresas no arrancan procesos de digitalización desde cero. Algo tienen, Es algo han verdad, hecho, algo tiene. algo han hecho, en algo han avanzado. Fíjate que yo, realmente, la mayoría de la asesoría y de la consultoría que yo he dado tiene que ver con algo, yo lo llamé, yo soy un poco rudo con los nombres, ¿no? Yo lo llamé hospital digital. ¿Qué es hospital digital? Bueno, yo compro todos los periquitos, todo lo mejor en tecnología y tal, y de repente me di cuenta que no hice un levantamiento estratégico. Entonces, allí es donde entra el hospital digital y dentro del hospital, por supuesto, hay un médico especialista en ciberseguridad, digamos, en ese tema. Debe tenerlo. Sí. Excelente. Qué buena respuesta, Néstor. Y bueno, realmente estoy súper contento con esta conversación. Ya estamos llegando al final del programa. Gracias por esta conversación. De verdad que me ha dejado muy buenas lecciones, no solamente a mí, sino estoy seguro que también a la audiencia. Y me lleva una idea clara, y es que el cambio real ocurre cuando dejamos de hablar del usuario y empezamos a construir defensores con hábitos, decisiones y cultura, como tú bien has mencionado. Y creo que en esta segunda temporada también nos queda claro que la ciberseguridad no empieza en la tecnología, empieza en las personas, pero se sostiene, por supuesto, con los sistemas. Y ya para cerrar, te voy a pedir tres cosas muy concretas. Primero, quiero que me des una acción clara que recomendarías a las organizaciones para fortalecer su cultura en ciberseguridad. Una acción muy concreta. Una acción muy concreta, es fácil. A ver, Escúchenlo qué habla la gente en los pasillos. Y si no está hablando de la seguridad, si no está hablando de otras cosas, de lo bonito de la inteligencia artificial, tiene que activarse y promover que en los pasillos de su organización se hable de la seguridad, de la información y todo lo que tiene que ver asociado con la delincuencia. La gente te está tomando un café, hablen de inteligencia artificial, hablen de lo que quieran, pero que la gente también tiene que hablar de ciberseguridad. Entonces, y tú te recuerdas mi TED, y tiene que ver un poco con eso. sí, Encarguémonos que en los pasillos de nuestras organizaciones se hable también de ciberseguridad. Eso es muy importante. poner el tema en la palestra, como dicen, como buen Ujú. comunicador que eres y de medios también. Me gustó mucho esa recomendación. Ahora, otro call to action que tenemos siempre en nuestro programa y el segundo que te voy a pedir es un consejo personal para quien nos escucha hoy, no necesariamente una persona técnica, pero un consejo en ciberseguridad, en tecnología, en transformación digital, un consejo que tú quieras dejar a nuestra audiencia el día de hoy. Bueno, ahí lo voy a armar en dos. Número uno, es que detente. La vida va demasiado rápido y los Exacto. ciberdelincuentes se están aprovechando de eso. ¿Ok? Entonces, hay que detenerse y pensar en eso. Primero, y también tener una especie de maldad, de suspicacia, entender Sentido que, común, pues, ¿no? Que sentido común. Sí, yo considero que básicamente es eso, ¿no? Tenemos que tener el sentido común y aplicarlo y preguntarnos, y yo digo, ahí también voy con algo bastante sencillo y bastante directo como soy yo en mis enseñanzas. me O sea, consta. si alguien viene a preguntarle a usted, ¿ok? O sea, cuando a usted le suceda algo que tenga que dar información sensible, si su hijo viniera a preguntarle que le están pidiendo esa información, ¿usted le diría que se la dé? Buenísimo ese consejo, me encanta, me gusta, me gusta. Bueno, tomen nota, señores, todos estos consejos que le acaba de dejar mi amigo Néstor. Ahora, pues aquí tenemos una tradición en nuestro programa y es que el invitado anterior te dejó una pregunta sorpresa, cosa que tú harás
para el próximo invitado. Y aquí te tengo una pregunta que te dejó mi amigo George Ladarius. Como te comenté tras bastidores, bueno, mi amigo rumano casado con una venezolana, te dejó la siguiente pregunta. Fíjate, ¿qué parte del sistema crees que hoy sigue empujando a las personas a fallar en lugar de ayudarlas a acertar? Me parece una pregunta fantástica. Mira, la velocidad con la que andamos, creo que le respondí un poco antes, ¿no? La Sí, velocidad con que anda la gente. O sea, no puede ser todo para ayer. ¿Ok? Y los sistemas no son infalibles. Todo es para ayer, todo es, y yo creo que eso es algo que nos lleva, pues la cotidianidad que nos está llevando, la multipantalla, la multiinformación, pues todo lo que estamos viendo, pues eso nos está llevando a poder, esa parte creo que tenemos que trabajarla mucho más. Es más, creo que tenemos que trabajar de manera integral todo lo que está pasando con la tecnología alrededor de nuestras vidas. ¿Ok? Porque lamentablemente pues, hay un protagonismo muy importante y una necesidad pues, del tema tecnológico. Entonces, pues tenemos que coger esa pausa y decir, oye, esto no solo un tema de sistema, es un tema de la gente, un poco como defensor, ¿no? correcto, correcto. Bueno, Néstor, mire cómo qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Siempre comento esto en todos los programas, pero es que sí, se me va muy rápido el tiempo y hemos llegado ya al final de este episodio de Usuarios a Defensores en su segunda temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que tenemos unas cosas de mucha reflexión que nos ha dejado Néstor el día de hoy. Néstor, te quiero dar las gracias por compartir tus conocimientos en tan breve espacio y si quieres dar unas palabras de cierre y con eso terminamos. Agradecido, y creo que lo más importante y lo que tú decías, yo creo que lo que llamamos el escudo humano es lo más importante. Vemos a la gente en la parte de la cultura digital asociada al tema de la ciberseguridad, entender que la ciberseguridad está presente. Por ejemplo, yo te decía al principio, y con esto cierro, que hay todas estas páginas de Kaspersky y de todo este Fortinet, tienen temas de ataques en vivo, y así yo abro mi clase porque es un tema de maestría. Y cuando la gente ve, yo digo, esto está ocurriendo en este momento. Y la gente dice, wow. Y yo creo que eso hay que mostrárselo. Parece War Games, exacto. los cohetes que llegan Exactamente. de los Entonces yo ataques. creo que eso hay que mostrárselo a la gente. Eso hay que Y mostrárselo a así, todo el mundo. y así como mostramos el post de Instagram, hay que mostrarle a la gente también las cosas que están pasando y cómo se puede cuidar ella y consecuentemente cuidar, bueno, no solo a su familia, sino también a la empresa donde trabaja. Perfecto, y además en tiempo real. Bueno, Néstor, muchísimas Así es. gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden, la ciberseguridad no se resuelve con mensajes, sino con decisiones sostenidas. Y por supuesto, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Chao, chao. Gracias. Esto fue De Usuarios a Defensores. Recuerda, la ciberseguridad no es magia, es práctica, paciencia y un poco de sentido común. Gracias a nuestro invitado por compartir, a LACNIC por impulsar este proyecto y a ti por escucharnos y ayudarnos a que los usuarios sean la primera línea de defensa. Nos vemos en el próximo episodio y por favor no le des clic al enlace sospechoso.